Yo creo que se para cada cierto tiempo. Ujú. Sí, ya. Te digo, llegamos al Zócalo en esa marcha y y no sabe, llegamos a haber sido como las 7 de la noche, salimos de la escuela de antropología, llegamos al Zócalo como a eran de haber sido como a las 6:30, 7 de la noche, ya estaba empezando a oscurecer y nos avisaron que todavía había muchos contingentes que no alcanzaron a salir. que todavía no salían desde ¿cómo se llama? De la escuela de antropología, del museo de antropología, que todavía no salían de allá de antropología y que apenas estaban empezando a salir. Y, o sea, imagínate la marcha como era, ¿no? Si ya estábamos llenos casi en el Zócalo y todavía estaban saliendo desde antropología para el Zócalo. Entonces fue una marcha, aparte, totalmente silenciosa. Nadie nunca gritó una consigna. Hasta muchos nos pusimos un papel, un papel para taparnos la boca, para que fuera, así nos viera, ¿no? Entonces sí, el movimiento fue un movimiento bastante impactante. Bueno, yo creo que ahora, al tiempo, No ha habido otro. fue la base para que cada vez en México los movimientos o sea, que están en favor de la justicia y de la libertad hayan tenido frutos, ¿no? Porque sí, de alguna manera todas las gentes que participamos en el movimiento 68, después tuvimos muchas actividades. Hubo un momento muy difícil donde lo que se llamó la Guerra Sucia, donde consideramos nosotros que conocimos a muchos jóvenes en aquel tiempo, porque cuando salimos de la vocacional pasamos a economía, se, se creó el Comité Coordinador de Comités de Lucha en lugar del Consejo General de Huelga, ¿no? Que digamos fungía más o menos con las mismas, o sea, planteamientos. pues sí, o sea, de aglutinar por lo menos a las escuelas de la Ciudad de México, ¿no? De la Universidad, de Chapingo, del Poli, y pues ya, éramos en ese tiempo todas las escuelas superiores que estábamos y que participamos ahí en el comité coordinador. O sea, ese comité coordinador fue el que organizó la marcha de 1971. O sea, lo organizó porque ya pensábamos que era importante que otra vez saliéramos a las calles a exigir que, que hubiera libertad y que hubiera participación de los estudiantes en su vida académica, ¿no? En los planes de estudio. Muchas escuelas, en esa época, muchas escuelas adoptaron ya las ciencias sociales como una cosa importante en su carrera, ¿sí? Incluso el marxismo ya como una forma de estudio de las ciencias sociales. Por lo menos en la escuela de economía, y luego cuando yo estuve en la escuela de antropología e historia, igual en la escuela de antropología, allá fueron un poquito más avanzados porque ya hubo grupos autogestivos, allá era una cosa, la misma dinámica de la escuela era diferente, ¿no? Allá las clases las salíamos a tomar a los jardines de ahí de Chapultepec, ahí teníamos las clases, ya obviamente siempre incorporaron ya al marxismo, ya leíamos a Althusser, ya leíamos a Gramsci, o sea, ya otras cosas más, bueno, obviamente estábamos, no sé, en antropología social, que era algo así como la escuela de sociología, pero adaptada a la antropología, ¿no? Más bien el estudio de los grupos sociales, esa, y la organización de los grupos sociales era lo que fundamentalmente proponía la antropología social, ¿no?
de los que existentes, o sea, si había grupos mayas, entonces con los grupos originarios había que estudiar con ellos sus tipos de organización, su forma de lenguaje, apoyar a los lingüistas, apoyar a los antropólogos físicos, en el aspecto de cómo se había integrado la sociedad, las sociedades originarias, ¿no? Digamos, estaba, pero eso lo mismo que sucedía en la escuela de economía, en la escuela de antropología, lo mismo pasaba en la universidad, ¿no? En la universidad igual, la escuela de economía de la universidad, la escuela de sociología no se diga, la escuela de ciencias también incorporó elementos filosóficos diferentes, pues obviamente letras y de la universidad. Y aquí en el Politécnico, donde estábamos, también las escuelas de física y matemáticas, que fueron de las más combativas, las escuelas de ingeniería, hasta la escuela que consideramos un poco reaccionaria, que era la ESCA, que era para los contadores, también adoptó nuevos planes de estudio y todo, que duró muy poquito tiempo, porque después la represión y la reorganización de las autoridades de las escuelas fue muy dura, ¿no? O sea, nosotros ahora sí que agarramos un poquito de aire del movimiento y todavía pudimos hacer cambios de planes de estudio y todo. Pero después otra vez vino la embestida del gobierno y de las autoridades y empezaron a formar los grupos porriles más severos, ¿no? Más duros contra los estudiantes. Sí, sobre todo la corriente de la y derecha obviamente se fortaleció. todo el trabajo que hace la ideología capitalista o para tener a los jóvenes enajenados, ¿no? Que es el consumismo y todo eso que se vino dando ya a pasos más agigantados. Y el uso de las drogas fue terrible. En el movimiento 68 también fue una cosa que notamos. Probablemente un poco ellos viendo lo que había sido la guerra de Vietnam y cómo habían controlado a los jóvenes en Estados Unidos, porque fue otra cosa, de ahí sacaron drogar a los jóvenes para poder de alguna manera tenerlos controlados. ¿Sí? Como a los jóvenes para poderlos ubicar en Vietnam, que era muy difícil, o sea, porque era una zona tropical y que no es tan fácil andar ahí. Obviamente, pues ellos para poder estar ahí tenían que estar drogados. No, además, ellos estaban en un lugar que no conocían, en un clima que no era su clima, esperando que los atacaran y además los botaban de drogas para que estuvieran idiotizados, para que estuvieran tranquilos, pues. Sí. Eso fue terrible. Y fue algo que aprendieron los Bush muy bien, porque ellos fueron los que después manejaron todo el aspecto del control de drogas en Estados Unidos, lo aprendieron bien y se los dieron a sus jóvenes, ¿no? Que ahora se quejan porque hay tanta drogadicción y se están muriendo, pero pues ellos así decidieron hacer eso con sus jóvenes, ¿no? Y aquí cuando estaba el movimiento, también los policías lo que hacían era meter droga, o sea que en aquel tiempo no eran drogas tan fuertes, que eran marihuana, ciclopales, ya los que eran así ya muy heroína, ¿no? ¿El LSD? El LSD también fue una droga que se circuló mucho, pero como que ese tenía otra connotación, más bien la gente que siguió un poco el movimiento hippie, los artistas fueron los que usaban el LSD, ¿no? Que era un poquito más difícil de conseguir, no como la marihuana, que es ahora sí que los mismos de gobernación te la regalaban, ¿no? Sí, no, inclusive había unas esquinas donde se paraban unos y pasaba uno y te decían, ¿quieres subir o bajar? Y así tranquilamente en la calle. Y eso era para de alguna manera, porque vieron que en Estados Unidos esa era una forma de control,
que aquí pues, no sé si pegaría o no, pero Yo creo que muchos, un tiempo. sí, muchos fumamos marihuana en esa época, pero no, nunca, siempre conscientes de que quiénes eran los policías y qué era lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Que era muy importante mantener ante la represión, mantener digamos, ser clandestino, ¿no? Porque eso lo aprendimos desde el movimiento, o sea, desde el movimiento 68, y ya cuando militamos en el primer partido, que nosotros proponíamos, a diferencia de otros, que se organizara, o sea, formar una organización, formar un partido, y a partir del partido poder ir con los obreros y empezar a concientizarlos, ¿no? Esa era nuestra forma. Había otros que preferían la guerrilla, y así, o sea, entonces sí éramos observadores de eso, o sea, nos dimos cuenta inmediatamente, ¿no? De que a propósito y con mucha facilidad, y quienes lo hacían, después descubrimos que eran policías, ¿no? Sí, Casi casi todos los policías se drogaban. se drogaban Y todos traían droga para y entregarte. todos te regalaban droga, ¿no? Sí, y hasta te decían, ¿qué? ¿Quieres subir o bajar? O sea, que los infiltrabas siempre. Sí, siempre hubo infiltrados. Esa fue una práctica que ya en la guerra sucia fue terrible, ¿no? Sí. Con la Brigada Blanca y todo eso, fue algo verdaderamente el horror, o sea, el horror para la gente de izquierda, ¿no? Pero como había dado tan buen resultado desde en Estados Unidos había dado tan buen resultado para controlar a los jóvenes, ¿sí? En vez de que se fueran a bailar o algo, pues mejor bien tarados con su droga, ¿no? Sí. Fue terrible. Sí, o sea, en la época de la guerra social fue algo verdaderamente no terrible, sino horroroso, ¿no? Aparte, es algo que cuesta, y no cuesta un centavo, cuesta dinero, cuesta cantidades significativas de dinero. Y llegaban con la zurda y decían, a ver qué quieres subir o bajar, y así, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un chicle, ¿no? No, y cualquier, o sea,